el remolino de polvo que atravesó los campos resecos del territorio de Dakota, aquella tarde de septiembre de 1879, llevaba consigo el sabor amargo de los sueños rotos y las promesas incumplidas. Red Hawk detuvo a su semental Pinto en el borde de lo que alguna vez fue tierra fértil, ahora reducida a grietas secas y tallos marchitos que crujían como huesos con el viento. Algo andaba muy mal. No solo era la devastación evidente de la sequía, sino una señal que hacía gritar sus instintos de guerrero. Huellas frescas de caballos se cruzaban por el corral en un patrón que hablaba de acecho más que de negocios honestos. Demasiados jinetes rondando la propiedad como lobos tanteando a su presa. Marcas de botas mostraban dónde varios hombres habían desmontado para revisar la casa con la mirada calculadora de quien piensa apropiarse de lo que observa. Pero fueron los fragmentos de madera tallada cerca del granero derrumbado, lo que le heló la sangre a muletos Lakota de los que se atan a las riendas durante viajes largos. Sus caballos robados habían estado allí. Durante 8 días Red Hawk llevaba tras la pista de los ladrones que se habían llevado 12 de los mejores animales de su tribu, desde el campamento de invierno junto al río Cheyenne. El rastro lo había conducido hacia el este por tierras cada vez más hostiles, siguiendo señales que revelaban una operación organizada y no un simple robo de caballos. Alguien con profundo conocimiento de la cría Lakota había escogido solo las yeguas más fuertes, y los sementales con más futuro dejando atrás los animales inferiores. La precisión del robo sugería vínculos con rancheros blancos, que comerciaban ganado robado, usando marcas falsificadas y papeles trucados para legitimar sus crímenes. Red Hawk esperaba hallar esa corrupción en una frontera donde la ley federal casi no se hacía presente y las autoridades locales servían al mejor postor. Lo que no esperaba era a la niña. De pie en el corral, parecía una pequeña centinela con una mano flaca sujetando la cuerda de una vaca manchada, que se veía tan agotada como todo lo demás, en aquella propiedad desolada. La muchacha no debía tener más de 12 años, vestía un descolorido vestido de calicó, azul remendado tantas veces que era más costura que tela original. Su cabello rubio colgaba en mechones enredados alrededor de un rostro demasiado delgado con pómulos afilados y la piel tostada por el sol implacable de la pradera. Red Hawk desmontó despacio, observándola con la cautela que había aprendido a tener frente a toda posible amenaza o aliado. Pese a la evidente pobreza y juventud, no había miedo en su postura. Lo miraba con ojos azules despiertos cargados de una determinación tranquila que le recordaba a los niños Lakota, aquellos que aprendían pronto que sobrevivir exigía tanto valor como prudencia. Al acercarse más, Red Hawk notó que ella temblaba. Pero no era miedo hacia él, sino debilidad por hambre y cansancio. Su cuerpo frágil se sostenía a duras penas, aún así mantenía su postura firme junto a la vaca dispuesta a defender lo poco que le quedaba ante cualquier amenaza nueva. La escena le removió algo en el pecho, el mismo dolor que arrastraba desde niño. Había visto demasiados pequeños forzados a crecer antes de tiempo cargando responsabilidades que correspondían a los adultos. Entre los suyos a esos niños, se les cuidaba y protegía su fortaleza temprana, era a la vez bendición y tragedia. El coraje testarudo de aquella niña blanca frente a la adversidad le habló del mismo espíritu indomable que había visto en los jóvenes Lakota despertando en él, instintos de protección que pensaba reservados solo a su gente. «Tranquila, niña», dijo Red Hawk suavemente, mostrando las manos y avanzando con movimientos medidos. «No vengo a hacerte daño, solo soy un viajero que busca agua para mi caballo y para mí». Ella lo observó un buen rato con aquellos ojos agudos, repasando su atuendo tradicional Lakota, las armas en su cinturón y la forma cuidadosa en que se movía. Cuando por fin habló su voz, estaba seca de sed pero firme con una madurez precoz. «El pozo todavía da agua, aunque nada más funcione ya por aquí». Señaló un pozo de piedra cerca de la casa. «Puede beber todo lo que quiera, señor, pero le advierto, este territorio no es seguro para los indios. La gente del pueblo guarda malos sentimientos hacia ustedes, y no les importa de qué tribu vengan, ni por qué pasan por aquí». El aviso no llevaba odio, solo la fría claridad de alguien que había aprendido a medir el peligro rápido y con precisión.
Red Hawk asintió en señal de respeto, notando la inteligencia en su manera de hablar. Era una niña educada más allá de lo común en familias de frontera, lo que revelaba padres que valoraban el aprendizaje pese a la miseria. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó. «Annie. Annie Mayfield». Enderezó los hombros con esfuerzo visible. «Este es el rancho de mi familia, o lo que queda de él». Mientras lo guiaba hacia el pozo Red Hawk, observaba todo con ojo de rastreador. Los huertos no eran más que tierra dura con hileras secas aún visibles pero sin vida. Los postes de la cerca caídos y abandonados formaban obstáculos dispersos en el patio. La puerta del granero colgaba torcida en bisagras oxidadas, mostrando un interior vacío, despojado de todo valor. Sin embargo, algunos detalles delataban que alguien seguía viviendo allí. La vaca, aunque flaca, estaba cuidada al pelaje cepillal y pezuñas recortadas ubre limpia y sana. Alguien luchaba desesperadamente por mantener vivo y productivo a ese único animal. Annie bombeó el agua con destreza, llenando un vaso de lata abollado con agua fresca y clara, a pesar de la sequía. Red Hawk notó con preocupación sus manos enrojecidas e hinchadas por el trabajo duro cubiertas de cortes recientes. Cuando ella le entregó el vaso, sus dedos temblaban de puro agotamiento. «¿Cuándo fue la última vez que comiste de verdad?», preguntó él, suavemente aceptando el agua sin beber aún. Ella encogió los hombros con una falsa naturalidad. «Me las he arreglado bien con la leche de Bessie. Es buena vaca, da lo suficiente para seguir fuerte». Pero el brillo forzado en su voz no ocultaba la realidad. Aquella niña se estaba consumiendo lentamente, sobreviviendo con lo poco que podía obtener de un animal mal alimentado. Red Hawk bebió despacio, usando el tiempo para analizar de nuevo las huellas. El patrón ya era más claro y más inquietante. Varios grupos de jinetes habían llegado desde distintas direcciones durante días, rodeando la casa una y otra vez, antes de marcharse hacia el camino principal que conducía al pueblo. Era el comportamiento de hombres, que realizaban vigilancia prolongada, como quien prepara una operación coordinada contra los habitantes de la propiedad. Más inquietantes aún eran las señales de un enfrentamiento reciente. Marcas de arrastre en la tierra sugerían una pelea, quizá alguien empujado hacia los caballos. Objetos personales, un sombrero de mujer, un trozo roto de loza estaban esparcidos cerca de la casa como si hubieran caído durante una huida apresurada o una sustracción forzada. Annie dijo con cuidado, dejando el vaso vacío a un lado. «¿Dónde están tus padres, tu familia?». La pregunta le golpeó como un puñetazo. La compostura que mantenía con tanto esfuerzo se resquebrajó, y dejó ver, aunque fuera por un instante, a la niña asustada y sola que se escondía bajo su coraza de determinación. «Pa murió hace 3 años», respondió con la voz entrecortada pese a su empeño en sonar firme. «La fiebre se lo llevó en el invierno duro del 76. Después nos las arreglamos. Ma y yo trabajamos la tierra. Sacamos adelante la granja incluso con la sequía». Sus pequeñas manos se apretaron en puños. «Pero ahora Ma está en la cárcel. El sheriff se la llevó hace 2 días con cargos falsos, ni una sola palabra cierta». Red Hawk sintió encenderse en el pecho esa ira que le era tan conocida, la misma que le consumía siempre que veía a los poderosos abusar de los débiles. Era un patrón repetido, hombres influyentes inventando pretextos legales para destrozar familias demasiado pobres o aisladas como para defenderse. «Cuéntame exactamente qué pasó», pidió, manteniendo la voz serena, a pesar del enojo que crecía en su interior. Annie miró alrededor con desconfianza, como temiendo que alguien escuchara en aquel paisaje vacío, y se acercó un poco más. «El sheriff Toiver vino hace 3 mañanas con papeles en la mano. Dijo que Ma debía dinero a la tienda de Garrett en el pueblo y que además tenía impuestos atrasados de la tierra». «Pero es mentira, señor. Pagamos todo lo que debíamos con lo que sacamos del trigo antes de que la sequía lo acabara». Su voz creció en fuerza, dominada más por el coraje que por el miedo. «Yo estuve ahí cuando Ma contó las monedas frente a Garrett y recibió los recibos. Guardamos esos papeles en la caja de Pa, pero cuando llegó el sheriff dijo que eran falsos. Afirmó que Ma llevaba meses robando provisiones y encubriéndolo con documentos forjados». «¿Qué se llevaron?», preguntó Red Hawk. «Todo», respondió ella con amargura.
La carreta, la comida almacenada, harina, frijoles, sal, carne, lo que teníamos guardado para el invierno. Hasta el rifle de Pa y las herramientas del campo. Dijeron que era evidencia de los delitos de Ma o pago de las deudas que supuestamente debía. Red Hawk podía imaginar la escena con dolorosa claridad. Hombres armados cayendo sobre una granja aislada para aterrorizar a una mujer y a su hija robándoles todo bajo la apariencia de justicia. No era más que robo disfrazado de ley, el mismo sistema de opresión legalizada que su propio pueblo había sufrido por generaciones. ¿Y por qué no te llevaron a ti?, preguntó. El rostro de Annie se ensombreció con el recuerdo del terror. Me escondí en el sótano cuando los vi venir por el camino. Mamé dijo que no saliera pasara lo que pasara, y así hice. Me quedé horas en la oscuridad, después de que se fueron escuchándolos destrozar la casa arriba de mí. Bajó la voz hasta un susurro. Oí que hablaban de volver por mí más tarde cuando decidieran qué hacer con la hija de una ladrona. Red Hawk sabía muy bien lo que hombres como el sheriff Toiver hacían con los niños incómodos en territorios sin vigilancia federal y con corrupción en cada esquina. La frontera estaba llena de campamentos de trabajo, ranchos lejanos y puestos de comercio que encubrían redes de trata. Los hijos de familias deshechas simplemente desaparecían, borraban sus nombres de los registros, y a los parientes se les decía que habían sido enviados con familias cristianas o a escuelas que solo existían en papeles falsificados. Annie, dijo él en voz baja pero firme. Necesito que entiendas algo muy importante. Estos hombres no han terminado contigo. Van a regresar. Y será pronto. Y cuando lo hagan no vendrán solo por tu vaca. Ella asintió con una seriedad que sobrepasaba sus años. Lo sé. Por eso tengo que vender a Bessie rápido y juntar el dinero para sacar a Ma de la cárcel. Es la única oportunidad que tenemos de volver a estar juntas antes de que vengan por mí. ¿Cuánto necesitas?, preguntó Red Hawk. El sheriff dijo $50 para la fianza más lo que dicen que debe Ma por las provisiones. Quizás 70-80 en total si me va bien. Miró a su vaca con cariño desesperado. Bessie. Es buena lechera, todavía joven y fuerte a pesar de las penurias. Con un comprador honesto debería valer al menos eso. Red Hawk examinó a la vaca con ojo experto. El animal, aunque flaco, era valioso, buena estructura, ojos claros, ubre sana que aún producía bajo presión. En circunstancias normales, esa res valdría el doble de lo que Annie pedía, pero nada en esa tierra era normal, y sospechaba que la mayoría de los posibles compradores estarían conectados con los mismos hombres que querían apoderarse de la granja Mayfield. Antes de que pudiera responder al plan de la niña, el sonido de cascos acercándose les hizo girar hacia el camino principal. 5 jinetes venían a toda prisa levantando nubes de polvo. El rostro de Annie se puso blanco de miedo. «Oh no», susurró. «Son ellos. Son los hombres de Hanland que regresan». Red Hawk había escuchado ese nombre en susurros cargados de temor en cantinas y puestos de comercio. Bill Hanland era dueño del rancho más grande en 3 condados. Había levantado su imperio con una mezcla despiadada de conexiones políticas, trampas económicas e intimidación apenas dentro de la ley. Si Hanland estaba metido personalmente en los despojos de tierras, explicaba tanto la sofisticación del plan como la relación con la red de robo de caballos que Red Hawk seguía. Los jinetes se detuvieron formando un semicírculo alrededor del pozo, sus caballos, resoplando y golpeando la tierra con energía contenida. El que iba al frente era alto y fuerte con cabello gris acero y ojos azules helados que parecían medir y despreciar todo lo que miraban. Tenía que ser Hanland en persona, acompañado de 4 pistoleros, con cara de profesionales, que no hacían preguntas mientras les pagaran bien. «Vaya, vaya», dijo Hanland, dejando que su mirada pasara de Red Hawk a Annie, con cálculo depredador. «Parece que la hija de nuestra pequeña ladrona encontró un protector». Su voz destilaba el desprecio casual de quien está acostumbrado a tener autoridad absoluta. «Indio por lo que veo». «Esta es propiedad privada», dijo Red Hawk con calma, aunque su mano se deslizó instintivamente hacia la hacha que llevaba en el cinturón. «Diga claramente a qué viene o siga su camino».
La risa de Hanland fue áspera sin rastro de humor como grava arrastrada en un balde de metal. Propiedad privada. Eso sí que me da risa. Esta tierra será mía antes de que termine la semana. Cuando se haga la subasta de impuestos en la oficina del secretario del condado. Todo esto pasará a mi nombre por derecho de embargo. Sus ojos se clavaron en Bessie con un brillo codicioso. Y empiezo por esa vaca. No. Annie se adelantó protegiendo al animal, su voz joven, quebrándose por la desesperación. No es suya. Esta sigue siendo nuestra tierra y ella es lo único que nos queda en el mundo. Tu madre es una ladrona niña, y eso te convierte en hija de ladrona. Ese animal es pago por las deudas que su familia tiene con hombres de bien, replicó Hanland, suavizando su tono con falsa amabilidad. Ahora entrégame esa soga como una buena muchachita, o las cosas se pondrán feas aquí. Los cargos contra su madre son inventados de principio a fin. Intervino Red Hawk con firmeza, poniéndose al lado de Annie, en clara señal de apoyo. Y usted no tiene autoridad legal para confiscar nada sin órdenes judiciales, ni debido proceso. Autoridad legal. El rostro de Hanland se endureció mostrando enojo verdadero. Yo tengo toda la autoridad que necesito. Metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado alzándolo para que lo vieran. Embargo de impuestos firmado y sellado por el secretario del condado. Esta granja debe más en atrasos y sanciones de lo que vale la tierra. Todo aquí es mío por derecho para saldar la deuda. Red Hawk no necesitaba mirar de cerca para sospechar que el papel era auténtico. Así funcionaban esas maquinaciones. Funcionarios corruptos inflaban los impuestos, adelantaban plazos y aplicaban multas imposibles a familias sin recursos para pagar abogados ni viajar a tribunales lejanos. Para cuando alguien con poder real investigara la tierra, ya estaría en otras manos y el papeleo enterrado en archivos olvidados. Legal o no, Red Hawk no iba a quedarse cruzado de brazos viendo cómo hombres armados le robaban la comida a una niña hambrienta. Esa vaca es lo único que le queda a esta muchacha para sobrevivir, dijo con voz acerada. Si se la lleva, comete un robo contra una criatura que ya lo ha perdido todo. El gesto de Hanland se volvió realmente siniestro, la máscara de cortesía cayendo por completo. No me vengas a dar lecciones de robo salvaje. Los de tu clase escribieron el manual sobre cómo despojar a la gente decente. Sin aviso desmontó bruscamente y sujetó a Annie del brazo, hundiendo sus gruesos dedos en su hombro hasta arrancarle un gemido de dolor. Ahora quítate de mi camino antes de que decida que estás invadiendo mi tierra y tengas que desaparecer para siempre. Red Hawk se movió con la velocidad fluida que lo había mantenido vivo en incontables batallas. Su lazo de cuero ya estaba en las manos y enredado en los tobillos de Hanland antes de que el hombre pudiera reaccionar. Un tirón seco lo lanzó de espaldas al polvo, maldiciendo mientras se revolvía por recuperar el equilibrio. Los 4 pistoleros fueron por sus armas al instante, pero Red Hawk ya estaba entre ellos. Y Annie con la hacha de guerra desenfundada en un gesto preciso y letal. El mensaje era claro y entendido por todos en la frontera. El primero en disparar sería el primero en morir. El silencio se hizo pesado, roto solo por la respiración agitada de Hanland, incorporándose lleno de rabia, y por el nervioso resoplar de los caballos. Esto no ha terminado. Ni de lejos, escupió Hanland, sacudiéndose el polvo, el rostro rojo de furia y humillación. Nadie ridiculiza a Bill Hanland en su propia tierra, y se va tan campante. Clavó la mirada en Annie con odio encendido. Es la hija de una ladrona, y la próxima vez que volvamos, nos la llevaremos junto con la vaca, para saldar cuentas como corresponde. Los 5 jinetes se alejaron levantando nubes de polvo y amenazas. Red Hawk, sin embargo, notó algo que le heló la sangre. Una de las yeguas de Hanland, un pinto de marcas distintivas, llevaba las señales desfiguradas de una marca Lakota, alterada recientemente con hierro caliente. El detalle era sutil, visible solo para un ojo entrenado, pero confirmaba sus peores sospechas. Los despojos de tierras y el robo de caballos estaban conectados. Gracias por ayudarme, murmuró Annie frotando su hombro amoratado, donde Hanland la había agarrado. Pero ahora se echó encima un enemigo muy poderoso.
Hanland controla la mitad de este condado, incluso a la ley que se supone debería protegernos. Hay enemigos que vale la pena ganarse, respondió Red Hawk. Aunque ya calculaba la difícil situación, 5 o más hombres armados con respaldo político local contra una solo guerrero Lakota con armas tradicionales y una niña de 12 años que defender. Las cuentas de la supervivencia no eran favorables, pero había enfrentado peores y seguía vivo. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Annie, con la franqueza de la juventud. No tengo con qué pagarle y ayudarme solo le trae problemas que cualquiera preferiría evitar. Era una pregunta justa y la misma que Red Hawk se hacía desde el instante en que decidió intervenir. La respuesta práctica era que protegerla quizá lo llevaría hasta sus caballos robados y los hombres responsables. Pero al mirarla con ese coraje terco de quien no se rinde pese a perderlo todo, supo que sus motivos iban más allá de la conveniencia. Mi gente tiene un dicho, le confió cambiando un instante a Lakota antes de traducir. Mitaku o Yasin. Todos estamos relacionados. Significa que somos responsables unos de otros, incluso de los extraños que nunca hemos visto antes. Annie asintió pensativa comprendiendo el sentido. Paz solía decir algo muy parecido, recordó. La verdadera medida del carácter de una persona está en cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Lo observó con atención como buscando algo en su rostro. Sabía mucho de los indios para ser un hombre blanco. A veces usaba palabras que no eran inglés ni ninguna lengua que yo conociera. Algo en su manera de decirlo, con un ligero énfasis en ciertas sílabas, removió en Red Hawk un recuerdo que no podía ubicar. Había algo familiar en sus gestos, en la forma en que inclinaba la cabeza al pensar. Pero apartó la idea. El cansancio y el estrés podían hacer ver conexiones donde no las había. Annie dijo finalmente, creo que debería quedarme esta noche y ayudarte a vigilar. Esos hombres dijeron la verdad cuando hablaron de volver, y cuando lo hagan, vendrán listos para pelear, dijo Red Hawk. En el rostro de Annie se notó un alivio que intentaba disimular. No puedo pagarte nada por quedarte y ayudarme. Ya te dije que no estoy aquí por pago. Al ponerse el sol tiñendo el cielo del oeste con tonos encendidos de naranja y carmesí, improvisaron un pequeño campamento junto al pozo. Red Hawk encendió una fogata con la destreza de quien lo ha hecho 1000 veces, mientras Annie ordeñaba con cuidado a Bessie, guardando cada gota de leche en una jarra de cerámica cuarteada por los años de uso. «Háblame de tu padre», pidió Red Hawk mientras compartían una cena escasa de pan duro y leche fresca. ¿Qué clase de hombre era? El rostro de Annie se suavizó al evocarlo, y las marcas de la madurez prematura cedieron por un momento al recuerdo infantil de días felices. Era bueno con Ma y conmigo, pero también fuerte cuando hacía falta. Me enseñó a leer y escribir bien, aunque algunos decían que las niñas no necesitaban aprender esas cosas. Siempre decía que el conocimiento era lo único que nadie podía robarte por más pobre que fueras, o por mucho que empeoraran las cosas. Se quedó mirando el fuego absorta en la memoria. Paz solía contarme historias por las noches de lugares lejanos y de gente distinta a nosotros. Sabía cosas que casi ningún hombre blanco aprendía sobre los indios, cómo vivían las tribus, cómo cazaban, qué significaban sus ceremonias, cómo hablaban con los espíritus de la tierra. ¿Qué tipo de historias?, preguntó Red Hawk, sintiendo un nudo en el pecho que no lograba definir. De todo un poco. Relatos de guerreros valientes y mujeres sabias, de cómo las tribus resistían en lugares donde los blancos no aguantaban ni una semana. Me habló de las búsquedas de visión de las ruedas medicinales, de cómo los jóvenes se hacían adultos enfrentando sus miedos solos en la naturaleza. Los ojos de Annie se perdieron en la distancia. A veces usaba palabras que no entendía, sonaban como música cuando las decía. Cuando le preguntaba dónde las había aprendido, solo sonreía. Y decía que había viajado mucho antes de quedarse con Ma. El apretón en el pecho de Red Hawk se volvió casi doloroso. Aquellas historias no eran simples anécdotas recogidas en tratos comerciales, sino conocimiento íntimo de las costumbres Lakota, algo que solo se adquiría viviendo largo tiempo entre ellos. ¿Cómo era tu padre físicamente?, inquirió, tratando de sonar despreocupado pese a la urgencia que sentía.
alto y fuerte de cabello oscuro, y ojos que parecían verlo todo. Tenía manos suaves del trabajo en la granja, pero se movían rápidas y firmes cuando seguía rastros o leía las señales del clima. Annie sonrió con nostalgia. Ma decía que podía seguir la pista de un conejo bajo una tormenta. Así de bueno era leyendo las huellas más pequeñas. Me enseñaba cosas como saber si el viento iba a cambiar mirando a los pájaros, cómo encontrar agua viendo el color de la hierba desde lejos. El pulso de Red Hawk se aceleraba intentando controlar la certeza que crecía en su interior. Aquellas no eran habilidades propias de un granjero blanco, sino destrezas transmitidas por generaciones de cazadores y exploradores de las llanuras. Annie dijo con cautela: ¿Tu padre alguna vez mencionó su vida antes de conocer a tu madre de dónde venía o por qué llegó a este territorio ella? Guardó silencio largo rato mirando las llamas como si pudieran darle respuestas. No hablaba mucho de su pasado, pero a veces lo sorprendía mirando hacia el oeste con una nostalgia enorme en los ojos. Cuando le preguntaba qué pensaba, me decía que recordaba a su familia, a la gente que lo había criado para ser hombre. De pronto lo miró con ojos brillantes. Había algo más cuando creía que yo dormía. Lo oía hablar solo en ese otro idioma musical. Y una vez cuando era muy pequeña y tuve una fiebre fuerte, me cantó toda la noche con esas palabras extrañas. Era el sonido más hermoso que escuché en mi vida, como si llamara a los espíritus para que me curaran. ¿Recuerdas alguna de esas palabras?, preguntó Red Hawk sintiendo el corazón golpearle las costillas. Annie cerró los ojos concentrándose. Había una que repetía mucho, sobre todo cuando hablaba de cosas especiales. Decía que algo era Waken. Eso era Wakan. Decía que significaba sagrado misterioso o tocado por los espíritus. El mundo se estremeció alrededor de Red Hawk como hielo quebrándose en un río de primavera. Wakan era un término sagrado lakota imposible de comprender en verdad, sin vivir dentro de su espiritualidad. «Él te enseñó esa palabra», murmuró Red Hawk apenas en un suspiro. Esa y algunas más. Decía que eran importantes, que debía recordarlas, aunque nunca tuviera ocasión de usarlas. Annie lo miró confundida. «¿Por qué sabes tú lo que significa?» «Sí», respondió Red Hawk lentamente. «Sé exactamente lo que significa, y estoy empezando a entender mucho más de lo que pensaba cuando llegué a tu pozo esta tarde». Antes de poder profundizar en la revelación, un nuevo olor le llegó a la nariz, humo del lado equivocado. No era el aroma limpio de la fogata, sino el hedor acre de madera y heno ardiendo. «Levántate rápido», ordenó ya encaminándose hacia su caballo. «Algo se quema y no debería ser así». La luz anaranjada se veía en el cielo desde media milla. Cuando llegaron a los edificios de la granja, el viejo granero estaba envuelto en llamas. El fuego tan feroz que el calor los mantenía alejados incluso a 100 metros. Las llamas ya se extendían a la hierba seca alrededor de la base, formando un círculo creciente que amenazaba con consumir todo lo que pudiera arder. Red Hawk y Annie corrieron con cubetas desde el pozo intentando desesperadamente cortar el avance del fuego y proteger la casa. Pero era evidente que el granero y lo que hubiera dentro estaba perdido. Lo único que podían hacer era impedir que el incendio se tragara también la vivienda. Cuando finalmente la estructura del granero se desplomó en brasas y cenizas, Annie no pudo resistir más. El valor que había sostenido durante todo el día se desmoronó y rompió en llanto con el dolor agotado de quien llega al límite absoluto de sus fuerzas. «Ya no queda nada», susurró entre sollozos. «Todo lo que Pa construyó, todo lo que trabajamos. Aunque lográramos sacar a Ma de la cárcel, no tendríamos nada a qué volver». Red Hawk se arrodilló junto a ella y le puso una mano suave en el hombro mientras la niña lloraba. A la luz del fuego se veía más pequeña de lo que era, apenas una criatura asustada de 12 años, en un mundo empeñado en destruir todo lo que amaba. Pero mientras trataba de consolarla, sus instintos de guerrero analizaban cada detalle del ataque. El incendio había empezado en varios puntos a la vez, prueba evidente de que fue provocado. Huellas frescas de caballos rodeaban el terreno quemado en los mismos patrones de vigilancia que había observado antes. No era un accidente ni un acto al azar, sino un mensaje calculado,
una advertencia de que lo peor estaba por venir. Lo más inquietante era que podía ver claramente dónde habían desmontado los incendiarios, hecho su trabajo con calma, y luego cabalgado en dirección al rancho de Hanland. Ni siquiera intentaban ocultar su responsabilidad confiados en que la ley local los protegería. «Annie», dijo Red Hawk en voz baja, ayudándola a ponerse de pie. «No podemos quedarnos aquí esta noche. Volverán antes del amanecer, y esta vez no se limitarán a quemar edificios vacíos». Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar la compostura. «¿A dónde iremos?» En el pueblo nadie se atrevería a enfrentarse a Hanland, no con el sheriff en su bolsillo. Red Hawk ya tenía en mente un plan arriesgado pero necesario. «Vamos a ir al rancho de Hanland». Que Annie lo miró incrédula. «Eso es una locura. ¿Por qué meternos directo en la guarida del león?» «Porque ahí están las respuestas», explicó, revisando sus armas como quien se prepara para un viaje sin regreso. «Allí guardan los documentos falsos del caso de tu madre. Y también encontraré pruebas de lo que pasó con mis caballos robados. A veces la verdad se esconde justo bajo la nariz del enemigo donde menos espera que alguien la busque». Al alejarse de las ruinas humeantes de la infancia de Annie Red Hawk, lanzó una última mirada al corral donde la había encontrado por primera vez. Algo dentro de él le decía que pasara lo que pasara en el rancho de Hanland, ninguno de los dos volvería siendo el mismo. La noche que tenían por delante traería revelaciones capaces de cambiarlo todo, pero habría tiempo de pensar en ello después, si sobrevivían. Por ahora tenía caballos que recuperar, crímenes que exponer, y sobre todo, una niña que proteger cuya conexión con su propio pasado se volvía más clara con cada hora. La luna llena ascendía brillante mientras cabalgaban hacia el destino que los aguardaba en la fortaleza de Bill Hanland. El rancho se extendía por todo el valle como un señorío feudal con edificios y corrales que hablaban de riqueza construida a base de la explotación ajena. Red Hawk y Annie se acercaron a pie ocultándose en la oscuridad, tras dejar a Bessie en un bosquecillo de álamos a 2 millas, con la orden estricta de que Annie volviera por la vaca y huyera hacia la capital territorial si él no regresaba al amanecer. «Debería ir contigo», le susurró Annie, mientras él se preparaba para explorar el rancho solo. «2 pares de ojos ven más que uno y sé moverme en silencio cuando quiero». «Demasiado peligroso», respondió Red Hawk con firmeza. «Si algo sale mal, alguien tiene que sobrevivir para contar la verdad de lo que descubrimos aquí. Y ese alguien tienes que ser tú. Ahora». Agazapado tras un bebedero cerca del complejo principal, Red Hawk escuchaba las voces de hombres y risotadas que salían de la casa grande. La luz de las lámparas escapaba por las ventanas. Hanland estaba recibiendo invitados. Era la oportunidad perfecta para que un hombre hábil en el sigilo investigara los establos sin levantar sospechas. Lo primero fue revisar los corrales, y lo que halló confirmó sus peores temores mientras le daba un frío consuelo. 12 caballos estaban en un corral trasero medio ocultos por el granero. Aún en la penumbra podía reconocerlos. Thunder Walker, el semental tordo que su sobrino había criado desde potrillo. Wind Dancer, la yegua que su hermana montó en su primera batalla. Morning Star, el pinto que su propio padre le regaló antes de morir en la epidemia de viruela del 64. Todos llevaban marcas recientes quemadas torpemente sobre las originales Lakota. Engaños suficientes para un ojo inexperto pero inútiles ante alguien que conocía a cada animal como a su propia sangre. Red Hawk los distinguía por cicatrices, por la forma en que se movían, por esos detalles únicos que hacen a cada caballo tan irrepetible como un rostro humano. Confirmado el paradero de sus caballos, se acercó a la casa principal. Era mucho más grande y sólida que las típicas viviendas de frontera hecha de piedra y madera pesada, símbolo de riqueza y ambición. De varias ventanas salía luz, y alcanzaba a distinguir al menos 4 voces animadas por el alcohol. Deslizándose como sombra rodeó la casa hasta hallar una ventana con vista clara y suficiente penumbra para ocultarse. Lo que vio le heló la sangre y le encendió la determinación. Hanland estaba sentado en una mesa de madera grande con 3 hombres entre ellos, el sheriff Toiver, cuya placa brillaba al estirarse para alcanzar otra botella de whisky. Sobre la mesa había mapas territoriales.
documentos legales, y lo que parecía un libro de cuentas con columnas de nombres y cifras, un catálogo sistemático de familias marcadas para ser despojadas. Pero lo que más atrajo su atención fue una caja de madera abierta en una mesa lateral. Desde allí podía ver papeles oficiales, recibos, y una colección de objetos personales, joyas, fotografías, pequeños, recuerdos robados a las familias expulsadas de sus tierras. Cada semana esto se pone más difícil, balbuceaba Toiver ya borracho. La gente empieza a hacer preguntas incómodas por todas estas confiscaciones. Ayer recibí un telegrama de la capital territorial, algún burócrata pidiendo documentos detallados sobre la propiedad de los Henderson. Que pregunten lo que quieran, respondió Hanland con total seguridad, bebiendo de su vaso. Para cuando llegue un investigador federal hasta aquí, ya tendremos medio condado en nuestro poder y el papeleo en regla para probar que todo fue legal. Además, ¿quién va a quejarse? Las familias que echamos ya andan regadas por los cuatro vientos, y los que todavía están aquí tienen demasiado miedo para abrir la boca, dijo un tercer hombre al que Red Hawk no reconocía, aunque vestía las ropas caras de un comerciante exitoso. Se inclinó sobre la mesa y preguntó: ¿Y qué hay del indio que se metió esta tarde? Podría darnos problemas si empieza Pian a alborotar a los suyos metiéndolos en nuestros asuntos. No será problema por mucho tiempo, contestó Hanland con tono helado. Tengo compradores que vienen la próxima semana de los especiales, de los que pagan buen dinero por trabajadores jóvenes, sin hacer preguntas de dónde vienen. La niña desaparece. El indio es culpado de llevársela, y con una sola jugada resolvemos dos problemas. Las manos de Red Hawk se apretaron contra el marco de la ventana, la rabia amenazando con hacerle perder la prudencia. Había oído rumores de esos compradores en toda la frontera, hombres que traficaban con la miseria humana, llevando niños de familias destruidas y vendiéndolos como peones en ranchos lejanos en minas o fábricas donde sus nombres eran borrados de todo registro. Una esclavitud disfrazada de otra cosa, amparada por papeles falsos y autoridades corruptas. Y la madre preguntó el desconocido con indiferencia. En un campamento de trabajo al norte piden más manos, respondió Toiver, sirviéndose otro trago con mano temblorosa. Una mujer fuerte acostumbrada a la labor del campo puede durar varios años. Para cuando alguien pregunte por ella, estará demasiado rota para contar nada si es que sigue viva. La frialdad con que hablaban de destrozar vidas inocentes hacía que la vista de Red Hawk se nublara de furia asesina. Pero se obligó a permanecer inmóvil y seguir escuchando. La información valía más que la violencia en ese momento. Y el indio también debe desaparecer para siempre, continuó Hanland. No podemos dejar que vuelva con los suyos a hacer ruido sobre caballos robados y colonos muertos. Lo último que necesitamos es una partida de guerra, preguntando por animales con marcas alteradas. El hombre de negocios frunció el ceño. Yo pensé que esto era solo cuestión de tierras. Hanland hizo un gesto despectivo como si hablara de un negocio secundario. Hemos estado engordando las ganancias con buen ganado tomado de las reservas, cambiando las marcas, fabricando facturas de compraventa y vendiéndolo a quienes no hacen preguntas. Los indios siempre dicen que les roban caballos. Pero ¿quién va a creerles a un puñado de salvajes antes que a rancheros blancos con papeles en regla? Ahí estaba la confirmación completa del robo de caballos, la conspiración para despojar tierras y el plan para eliminar tanto a Annie como a él. Red Hawk ya tenía suficiente para condenarlos en un tribunal honesto, pero necesitaba pruebas tangibles que convencieran a jueces o alguaciles federales escépticos de la palabra de un Lakota. Se apartó de la ventana con cuidado y buscó una entrada a la casa principal. La puerta de la cocina estaba cerrada con llave, pero la ventana contigua cedió al filo de su cuchillo. El hueco apenas alcanzaba para sus hombros, pero Red Hawk se había colado por espacios más estrechos antes. El interior era tan lujoso como la fachada prometía: pisos de madera pulida, muebles finos traídos de fábricas del este, cuadros de paisajes idílicos, que nada tenían que ver con la dureza de la frontera. Avanzó como un fantasma evitando el salón principal donde los hombres seguían bebiendo, y buscó un despacho donde pudieran guardar documentos importantes.
Lo halló en el segundo piso, un cuarto con archiveros y un enorme escritorio de roble cubierto de papeles. A la luz de una vela protegida, comenzó a revisar los documentos y se quedó asombrado por la magnitud de la red criminal de Hanland. No era simple rapiña, sino una campaña sistemática de fraude y robo que llevaba al menos 5 años involucrando a decenas de familias y miles de acres de tierra fértil. Había registros de impuestos falsificados, deudas inventadas, declaraciones perjuradas, todo diseñado para dar una apariencia legal al despojo de familias demasiado pobres o asustadas para defenderse. El expediente de Martha Mayfield era especialmente revelador. Los recibos que supuestamente probaban el robo en la tienda de Garrett eran burdas falsificaciones con tintas distintas, letras disparejas y fechas imposibles. Más aún, en el mismo archivo, había recibos auténticos que demostraban que Martha sí había pagado en efectivo con testigos del propio pueblo que lo confirmaban. Pero fue el último documento el que hizo temblar las manos de Red Hawk de pura rabia. Una factura de compraventa ya redactada y fechada para la semana próxima, transfiriendo la propiedad de Annie Mayfield, niña, de aproximadamente 12 años al señor J. Morrison, representante de Morrison Trading Company and Associated Frontier Enterprises. El precio $50, exactamente lo que Annie había querido reunir vendiendo a su vaca. Red Hawk dobló con cuidado los papeles más incriminatorios y los escondió bajo su camisa, eligiendo aquellos que servirían como prueba clara de fraude sistemático. Eran suficientes para destruir a Hanland y liberar a Martha siempre y cuando lograra entregarlos a las autoridades y sobreviviera para testificar. Cuando se disponía a salir por la misma ventana, escuchó que la reunión de abajo empezaba a terminar. Se movió rápido hacia la cocina planeando escabullirse igual que había entrado. Ya estaba medio cuerpo afuera cuando una tabla del piso crujió a sus espaldas. Vaya, vaya. La voz de Toiver estaba cargada de whisky, pero lo bastante firme como para helarle la sangre. Parece que nuestro amigo indio decidió hacernos una visita social. Red Hawk giró en redondo y vio al sheriff parado en la puerta de la cocina con una pistola amartillada en la mano y una sonrisa helada en los labios. Detrás del sheriff se escucharon pasos apresurados, las botas de los hombres que respondían al llamado de Toiver. Hanland gritó hacia la sala. «Será mejor que vengas a ver lo que atrapé husmeando en tu casa como un vulgar ladrón». Red Hawk calculó distancias y ángulos en apenas un parpadeo antes de que Hanland y sus invitados irrumpieran en la cocina. La ventana estaba a su espalda, pero no alcanzaría a cruzarla antes de que Toiver le disparara por la espalda. La puerta estaba bloqueada por hombres armados que ya iban por sus revólveres. Su única salida era avanzar hacia la pelea, no retroceder hacia una seguridad ilusoria. Se lanzó de lado justo cuando el arma de Toiver rugió la bala astillando el marco de la ventana, donde un instante antes había estado su cabeza, rodando tras la pesada mesa de la cocina. Red Hawk emergió con la hacha de guerra lista, encarando a 4 hombres armados en un cuarto con casi nula cobertura y ninguna vía de escape real. «Agárrenlo vivo, si se puede», ordenó Hanland, desenvainando su pistola con destreza. Los indios muertos no responden preguntas ni cuentan a los suyos lo que vieron aquí. Red Hawk sabía que probablemente moriría en esa cocina, pero estaba decidido a llevarse al menos a uno consigo y ganar tiempo para que Annie huyera. Si ella lograba llegar a la capital territorial con las pruebas, Martha aún podría salvarse y los crímenes de Hanland quedarían expuestos. La pelea fue breve, brutal y al final inútil. Red Hawk alcanzó a herir a 2 con su hacha usando los muebles como cobertura mientras lo rodeaban. Pero la cantidad de armas de fuego venció su habilidad y coraje. La culata de un rifle lo golpeó en la nuca, haciéndolo caer de rodillas, mientras la conciencia se le escapaba. Su último pensamiento antes de la oscuridad fue una súplica a sus ancestros para que Annie tuviera la valentía de huir hacia la ayuda, en lugar de arriesgarse a rescatarlo. Despertó con agua fría en la cara y el dolor agudo de las sogas de cáñamo incrustándose en sus muñecas. Estaba amarrado a una silla de madera, dentro de lo que parecía ser el granero de Hanland, rodeado por los 4 hombres de la casa y 2 guardias adicionales que no había visto antes.
La cabeza le latía ferozmente donde lo habían golpeado, y costras de sangre seca cubrían el lado izquierdo de su rostro. «Ya era hora de que volvieras con nosotros», dijo Hanlan con falsa amabilidad, dejando a un lado el balde vacío. «Tenemos preguntas importantes, y nos vas a dar respuestas completas y sinceras». Red Hawk probó las cuerdas sin dejar que notaran su esfuerzo. Estaban bien ajustadas, atadas por manos acostumbradas a dominar prisioneros duros de carácter. Pero toda soga puede ceder con tiempo, y él había aprendido de guerreros Lakota que habían sobrevivido a prisiones de caballería y confinamientos en las reservas. «¿Dónde está la niña?», exigió Toiver, inclinándose lo suficiente para que Red Hawk oliera el fuerte aliento a whisky. «Sabemos que no viniste solo y que debe estar cerca». Red Hawk los enfrentó con silencio desafiante, sin soltar el menor detalle que pudiera llevarlos hasta Annie. Cada minuto de demora era un minuto ganado para que ella se alejara. «No tienes ganas de hablar». Hanlan tomó un hierro candente del brasero, la punta al rojo vivo. «Tal vez esto te afloje la lengua. Tengo toda la noche y bastante experiencia haciendo que los animales tercos cooperen». La amenaza era real, se notaba en sus ojos. Pero Red Hawk había soportado torturas antes a manos de la caballería, y sabía que podría resistir otra vez, si eso significaba proteger a la niña. «Estás perdiendo tu tiempo», respondió con calma, mirándolo de frente sin pestañear. Para ahora la muchacha ya va camino de la capital territorial con pruebas suficientes para colgarlos a todos por conspiración fraude y trata de personas. El rostro de Hanlan se ensombreció de ira y preocupación. «¿Qué pruebas? ¿De qué demonios hablas?» Red Hawk sonrió con dureza pese a su situación precaria. «Los documentos de tu despacho, recibos falsos, registros de impuestos inventados, la factura de compraventa de una niña de 12 años». Dejó que las palabras calaran mientras observaba cómo cambiaban sus expresiones, al comprender lo que significaba. Los marshals federales no toleraban la esclavitud aunque se disfrazara de cobro de deudas o embargo legal de tierras. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas conscientes de que el tráfico de niños atraería todo el peso de la justicia federal por encima de cualquier protección local. «Está faroleando», dijo Toiver, aunque su voz carecía de convicción. «La mocosa seguro está escondida en el monte demasiado asustada para moverse». «Quizás sí», respondió Hanlan lentamente. «Pero no podemos darnos ese lujo. Hay que encontrarla antes de que llegue a la civilización, y hay que borrar este desastre de raíz». Se volvió hacia dos de sus hombres. «Murphy Jones, lleven los perros de rastro y sigan cualquier huella desde el campamento. Tráiganla viva si pueden, pero no dejen que cuente su historia a nadie». «¿Y qué hacemos con nuestro amigo indio?», preguntó Toiver ansioso. «Déjamelo a mí», contestó Hanlan con frialdad. «Tengo preguntas muy detalladas sobre esos caballos desaparecidos, y pienso obtener todas las respuestas antes de que amanezca». Mientras dos de los hombres salían para organizar la cacería de Annie Red Hawk, sintió como una férrea determinación le cubría el alma como una vieja armadura. Había fallado al protegerla al dejarse capturar, pero aún podía ganar tiempo. Cada segundo que Hanlan gastara intentando quebrarlo era un segundo más para que Annie se alejara. Lo que Hanlan ignoraba era que Red Hawk había sido formado por guerreros Lakota que resistieron al ejército estadounidense, sobrevivieron al sistema de reservas y soportaron incontables intentos de quebrar sus espíritus con hambre, encierro y violencia. Un hacendado rico con un hierro candente no era nada comparado con lo que su pueblo ya había vencido. «Empecemos con algo sencillo», dijo Hanlan, acercándose con el hierro al rojo como si fuera un arma. «¿Dónde escondiste esos documentos robados de los que hablabas, Red Hawk?» Lo miró directo a los ojos y sonrió con desprecio genuino. «Vete al infierno, cobarde». El hierro siseó contra su antebrazo izquierdo, y el olor a carne quemada llenó el granero. Red Hawk contuvo el grito negándose a darle a Hanlan el gusto de escuchar su dolor, aunque la agonía era tan intensa como la que había sufrido en sus pruebas de juventud en la naturaleza salvaje. «Eso es apenas el comienzo», dijo Hanlan con calma, volviendo a calentar el hierro en la fragua. «Tenemos toda la noche y yo tengo muchas preguntas que necesitan respuesta».
¿Dónde acampan los tuyos? ¿Cuántos guerreros tienen? ¿Qué otros ataques están planeando contra colonos blancos honrados? Red Hawk permaneció en silencio, aferrando su mente a los recuerdos del valor y la determinación de Annie. En algún lugar, esa niña de 12 años corría por su vida, a través de territorio hostil, cargando con las pruebas que podrían llevar justicia a su madre y a su propio pueblo. Ese pensamiento le dio fuerzas para resistir lo que Hanland intentara hacerle. La segunda quemadura, esta vez sobre su hombro derecho, lo atravesó con un dolor abrasador. Pero Red Hawk había aprendido tiempo atrás a separar la mente del cuerpo, a refugiarse en un lugar interior donde el tormento no alcanzaba. Pensó en su hermana Windancer, que había cabalgado contra la caballería antes que rendirse. Pensó en su padre, que murió de viruela antes de aceptar raciones de tratado que exigían abandonar sus costumbres. Pensó en Joseph Crow Dog, que había dejado todo atrás por el amor de una mujer. Y pensó en Annie, llevando en su sangre la herencia de su gente y la valentía de sus padres, negándose a rendirse aunque ya lo hubiera perdido todo. Todavía nada que decir. La voz de Hanland mostraba frustración mezclada con un retorcido placer. Podemos seguir hasta el amanecer si hace falta. Demonios, podemos seguir días enteros hasta que hables. Pero cuando se preparaba para aplicar una tercera quemadura, el galope de varios caballos retumbó en el patio. Eran muchos jinetes llegando rápido. Hanland frunció el ceño y se asomó a la ventana sorprendido. ¿Qué demonios?, murmuró sin esperar visitas a esa hora. Red Hawk escuchó voces y el ruido de hombres desmontando armas listas. Era una fuerza grande, mucho mayor que los 2 rastreadores enviados tras Annie. La puerta del granero se abrió de golpe, y Samuel Tucker entró con un rifle en las manos y furia justa en los ojos. Tras él venían más de 20 hombres de Greer's Bluff, todos armados y dispuestos a pelear. «Buenos días, Bill», dijo Samuel con aparente cordialidad, aunque su arma apuntaba directo al pecho de Hanland. «Escuchamos que andas torturando prisioneros y planeando vender niños a traficantes de esclavos. Pensamos venir a hablarlo cara a cara contigo». Hanland intentó llevar la mano a su pistola, pero 3 cañones ya lo tenían encañonado. «No te recomendaría eso», aconsejó Samuel con calma. «La gente del pueblo está muy molesta con lo que le has hecho a sus vecinos. Sería una verdadera lástima que a alguien se le escapara el gatillo porque hiciste un movimiento en falso». En minutos los hombres del pueblo aseguraron a Hanland y a Toiver, encontrado escondido en la casa principal. Annie apareció en la puerta del granero, agotada, asustada, pero firme. Red Hawk sintió un orgullo enorme por el valor que esa niña había demostrado. «Lo lograste», le dijo mientras Samuel le cortaba las cuerdas. «Conseguiste ayuda cuando más importaba». «Lo hicimos todos juntos», contestó Annie, ayudándolo a ponerse en pie pese al dolor de sus quemaduras. Esta gente decidió que ya era hora de dejar de vivir con miedo y de permitir que los matones mandaran. Samuel se acercó con el rostro serio. «La señorita Annie nos contó todos los documentos falsos, el plan para venderla, lo que hicieron con su madre. Ya enviamos mensajeros a la capital territorial y al puesto militar más cercano. Los marshals federales estarán aquí en una semana para arreglar este asunto como se debe». «¿Y las familias que perdieron sus tierras?», preguntó Red Hawk frotándose las manos para reactivar la circulación. «Ya estamos trabajando en eso», respondió Samuel con satisfacción. Cuando suficientes personas honestas se cansan de la misma injusticia, encuentran la manera de poner las cosas en orden. Un hombre como Hanland tiene más enemigos de los que imagina, solo que muchos callaban por miedo a su protección. Curioso cómo cambia la gente cuando esa protección se esfuma. Mientras se preparaban para abandonar el rancho, centro de tanto sufrimiento y corrupción, Red Hawk apartó a Annie para una charla que había temido desde que escuchó a Hanland mencionar a Joseph Crow Dog. Annie dijo con suavidad: «Hay algo importante que debemos hablar. Algo sobre tu padre que lo cambia todo». Ella lo miró con sus ojos azules tan parecidos a los de su primo perdido. «Ya lo sé», susurró. «Escuché lo que Hanland dijo de Joseph Crow Dog durante la pelea. Ese era el verdadero nombre de Pa, antes de casarse con Ma, y tomar su apellido para protegerlos a ambos». El mundo de Red Hawk se tambaleó como un río rompiendo el hielo en primavera.
Lo sabías todo este tiempo al principio, no admitió Annie. Pero cuando me dijiste tu nombre y vi cómo pensabas y te movías, Pa hablaba mucho de su primo Red Hawk. Decía que era el mejor rastreador de la tribu y el guerrero más valiente que había conocido. Su voz se quebró con emoción. Decía que si alguna vez yo estaba en verdadero peligro, su familia me ayudaría sin dudar. Supongo que tenía razón. El descubrimiento golpeó a Red Hawk como un mazazo imposible de asimilar por completo. Esa niña valiente era hija de Joseph, su propia sangre portadora del legado Lakota, en un mundo que quería borrar todo lo que representaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con voz ronca. Porque quería saber si me ayudarías solo porque era lo correcto, no porque éramos familia, respondió Annie con madurez inusual. Pa siempre decía, así es como se mide el verdadero carácter de una persona, por cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Red Hawk se inclinó hasta quedar a la altura de sus ojos, posando sus manos suavemente sobre sus delgados hombros. Tu padre fue un buen hombre y un guerrero valiente, alguien que eligió el amor por encima de la tradición. Estaría inmensamente orgulloso de lo que hiciste, de cómo defendiste a tu madre y descubriste a estos criminales. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó Annie. Con Ma, con la granja, con todo lo demás. Ahora nos aseguramos de que se haga justicia y de que tu familia recupere lo que les fue arrebatado, respondió Red Hawk, poniéndose de pie, sintiendo cómo la fuerza regresaba poco a poco a su cuerpo maltrecho. Y si lo deseas, aprenderás la otra mitad de tu herencia, de dónde vienes, y lo que significa llevar sangre Lakota. Annie asintió con entusiasmo, las lágrimas corriendo por su rostro. Quiero saberlo todo sobre la gente de paz, sobre mis raíces, y lo que significa ser parte de tu familia. Al salir del granero de Hanland, hacia la claridad del amanecer que empezaba a iluminar el horizonte, Red Hawk experimentó una sensación profunda de plenitud. Había llegado buscando caballos robados, y en cambio, halló algo infinitamente más valioso: la familia, que nunca supo que había perdido. Descubrió que los lazos de sangre podían sobrevivir y florecer aún en las peores circunstancias. Los caballos eran importantes, y la justicia contra Hanland era necesaria, pero nada tenía mayor peso que ese instante en el que una niña perdida había encontrado nuevamente a los suyos. El juicio contra Bill Hanland y el sheriff Toiver se convirtió en el proceso más relevante en todo el territorio de Dakota aquel año. Cuando los Marshals federales llegaron desde la capital territorial, encontraron pruebas de una conspiración criminal que llevaba casi una década operando con impunidad, despojando tierras y destruyendo familias a través de juicios manipulados. Los documentos falsificados que Red Hawk había recuperado de la oficina de Hanland eran apenas la punta de un enorme iceberg de corrupción. A medida que más víctimas encontraron valor para presentarse y los investigadores federales escarbaron en los archivos del condado, salió a la luz una red de fraudes que alcanzaba bancos, juzgados y oficinas del gobierno territorial. Ese mismo día, Martha Mayfield fue liberada de la cárcel, y todos los cargos contra ella fueron retirados. Al revelarse que las pruebas eran burdas falsificaciones, su reencuentro con Annie fue presenciado por casi todo el pueblo. No hubo un solo ojo seco entre quienes fueron testigos de que por fin se hacía justicia. Pensé que te había perdido para siempre, susurró Martha, abrazando a su hija con lágrimas de alivio y alegría. Jamás, contestó Annie con fuerza, aferrándose con todo su ser. Somos familia. Y la familia nunca se abandona sin importar qué tan difíciles se pongan las cosas. La granja de los Mayfield les fue devuelta junto con una compensación por el granero destruido y la propiedad robada. Pero lo más importante era que Martha ya no estaba sola en la tarea de reconstruir su vida. La comunidad que antes había fallado en protegerlas, ahora se volcaba con energía para reparar su falta. Red Hawk permaneció en Greer's Bluff casi un mes oficialmente para declarar en las audiencias preliminares, pero en realidad para compartir tiempo con la familia recién encontrada. Ayudó a levantar el granero con manos voluntarias del pueblo. Relató historias de la juventud de Joseph Crow Dog y de la familia que había dejado atrás, y empezó a enseñar a Annie las costumbres, la lengua y las creencias espirituales
que habían sostenido a los Lakota durante generaciones de lucha. Tu padre fue uno de los hombres más valientes que conocí, le contó una noche sentados junto al fuego en el patio reconstruido. Cuando éramos apenas unos chamacos de tu edad, siguió a un oso herido durante 3 días en medio de una tormenta de nieve para poner fin a su sufrimiento, aunque todos le decían que era demasiado arriesgado para alguien tan joven. ¿Por eso dejó la tribu?, preguntó Annie, con esa franqueza que ya se había vuelto familiar para Red Hawk. Porque tuvo el valor de ir más allá de donde otros no se atrevían. Red Hawk pensó con cuidado antes de responder. Tu padre vio que nuestra forma de vida estaba cambiando lo quisiéramos o no. Los rebaños de búfalos desaparecían, y la caballería nos empujaba a reservas cada vez más pequeñas. Las viejas maneras de sobrevivir se volvían imposibles. Creyó que si aprendía desde dentro el mundo de los blancos, podría ayudar a nuestro pueblo a encontrar una forma de seguir adelante. ¿Y ayudó?, preguntó Annie con seriedad. Lo que aprendió sirvió de alguna manera más allá de lo que él mismo pudo imaginar al tomar esa decisión. Nos dio algo incalculable, respondió Red Hawk con profunda convicción. Nos dio a ti. Con el paso de los días, Red Hawk observaba maravillado cómo Annie absorbía cada enseñanza sobre su herencia Lakota. Con la misma fuerza con la que había enfrentado a Hanlan, aprendió a identificar plantas medicinales, a trenzar hierba dulce para ceremonias de purificación, a leer señales del clima en los pájaros y en el color de las nubes al atardecer. Pero lo que más lo impresionaba eran sus preguntas que revelaban una mente despierta y capaz de ver conexiones que otros pasarían por alto. ¿Por qué nuestra gente se mueve con las estaciones en lugar de quedarse en un solo lugar como los granjeros blancos?, preguntó una tarde mientras practicaba patrones de abalorios tradicionales. Porque la tierra nos indica dónde y cuándo debemos estar, explicó Red Hawk con paciencia. En verano seguimos a los búfalos a las llanuras altas donde la hierba es abundante. En invierno nos refugiamos en los valles de los ríos, donde hay madera para el fuego y abrigo contra las tormentas. Escuchamos lo que la tierra necesita de nosotros, en lugar de exigirle solo lo que queremos. Annie asintió pensativa sin detener sus manos en la aguja y el hilo. Como nuestra granja que estaba fallando porque seguíamos sembrando trigo en los mismos campos, aunque la tierra pedía descansar. Exactamente, afirmó Red Hawk con orgullo. Tu padre entendía bien ese principio. Por eso pudo mantener este lugar en pie, cuando otros colonos fracasaron, porque supo escuchar a la tierra, en vez de luchar contra ella. Aquellas conversaciones confirmaban a Red Hawk por qué desde el primer momento había sentido un lazo tan profundo con Annie. Ella no solo había heredado de Joseph sus rasgos físicos y sus manos hábiles, sino también su curiosidad, su valentía y esa capacidad de mirar más allá de lo inmediato, para reconocer patrones más amplios y verdades profundas. Marta, por su parte, enfrentaba sus propias revelaciones sobre el pasado oculto de su difunto esposo. Sabía desde que se casó con él que Joseph era Lakota, pero nunca comprendió del todo lo que implicaba ese linaje, ni cuánto de su identidad cultural tuvo que dejar atrás para construir una vida con ella en el mundo de los blancos. Siento que le fallé de una manera muy profunda, confesó a Red Hawk una noche, mientras Annie ensayaba los cantos tradicionales que él le había enseñado. Todos esos años juntos nunca habló de su familia ni de su gente. Creí que era porque no los extrañaba. Ahora entiendo que lo hacía para protegerme del peso de lo que había sacrificado. Joseph tomó su decisión libremente y sabía lo que implicaba, la tranquilizó Red Hawk con voz serena pero firme. Eligió el amor sobre la tradición, y nunca se arrepintió ni un solo día. Pero también se aseguró de que Annie supiera de dónde venía por si algún día necesitaba ese conocimiento para sobrevivir. Y lo necesitó. ¿Verdad?, susurró Marta. Cuando Hanlan intentó destruirnos, fue ese vínculo con tu pueblo lo que nos salvó la vida. Red Hawk asintió con gravedad. Los ancestros cuidan de los suyos incluso cuando deben caminar por mundos lejanos al de su nacimiento. El espíritu de Joseph me guió hasta Annie justo en el momento en que más lo necesitaba. Cuando al fin llegó el día en que Red Hawk debía regresar con su tribu llevando los caballos recuperados. La despedida fue intensa pero no definitiva. Se organizaron visitas periódicas para que Martha y Annie
pudieran pasar tiempo con los Lakota durante sus migraciones, y para que Red Hawk volviera a Greer's Bluff a ayudar en las siembras y cosechas siempre que sus deberes tribales lo permitieran. «Siempre tendrás un lugar entre los nuestros», le dijo Annie mientras se preparaba para cabalgar hacia el sol poniente. «Pero también tienes un lugar aquí en esta comunidad que aprendió a valorar el coraje y la justicia por encima de la comodidad y la conformidad». Annie lo abrazó con fuerza, el rostro cubierto de lágrimas. «Gracias por encontrarme cuando más te necesitaba. Gracias por ayudarme a encontrar a Pa, aunque lleve años de haber partido. Tu padre nunca te dejó realmente». «Annie», contestó Red Hawk, con la voz quebrada por la emoción. «Cada vez que defiendes lo justo, cada vez que demuestras valor cuando otros sienten miedo, cada vez que proteges a alguien más débil que tú, es Joseph Crow Dog, viviendo en su hija». Cuando Red Hawk se alejó finalmente de Greer's Bluff, guiando los caballos que habían iniciado toda aquella odisea, reflexionó sobre lo mucho que había cambiado en tan pocas semanas. Había llegado buscando animales robados y terminó encontrando a una niña perdida reunida con su familia. Había buscado justicia y en cambio halló algo infinitamente más grande, la certeza de que su sangre continuaba y la prueba de que el amor podía imponerse al odio. A su espalda, Annie permanecía en el patio de la granja junto a su madre, observando hasta que su silueta desapareció en el horizonte. Pero aquello no era un final sino un comienzo. Se había tendido un puente entre dos mundos, sostenido por lazos indestructibles de parentesco y valores compartidos, el coraje, la justicia y la sagrada obligación de proteger a quienes no podían defenderse. La sequía que había azotado al territorio de Dakota se dio por completo la semana después de su partida, con lluvias suaves que empaparon agradecidas las tierras resecas. Y en Greer's Bluff, una comunidad que por fin entendía el verdadero significado del valor moral, comenzó la lenta pero imprescindible tarea de sanar familia por familia. Annie Mayfield, ahora también orgullosamente llamada Annie Crow Dog, crecería para convertirse ella misma en un puente entre mundos, llevando consigo la sabiduría de su padre y la tenacidad de su madre hacia un futuro en el que esas conexiones serían vitales. La última vaca de Greer's Bluff ya no era lo único que se interponía entre una niña y la desgracia total. Ahora tenía familia, comunidad, y sobre todo la certeza de quién era y a dónde pertenecía. En un mundo que parecía empeñado en desgarrar a las familias, y al final esa certeza marcó la diferencia entre apenas sobrevivir y tener esperanza real en el mañana.